Málaga Negra, un videopodcast de Diario Sur con Ana Pérez Brián, Juan Cano y Salvador Jiménez. Bienvenido a una nueva entrega de Málaga Negra, un proyecto vinculado a Memoria Sur y en el que abordamos y repasamos casos históricos, crímenes que han sobrecogido a Málaga en distintos momentos de su historia. El caso, si el primero me pareció apasionante, el de Loring, este me parece alucinante, ¿no? Porque además tiene mucho que ver en la época, en el contexto. Vamos a repasarlo, pero si os parece, me acompañan, como siempre, la redactora jefe de Sur, Ana Pérez Brián, y el historiador Salvador Jiménez. Vamos a empezar por el titular, que es lo que más nos gusta a los periodistas, que es muy llamativo, que es las 12 puñaladas que acabaron con la vida del todopoderoso hombre de confianza de la Casa Lario. En la calle Lario, además. En la calle Lario, además. Hablamos de Antonio Jiménez Astorga. ¿Quién rompe el hielo? Bueno, a mí por dar el contexto necesario decías que nos vamos a centrar en una parte de la historia que es muy interesante desde el punto de vista de esa crónica negra, ¿no? Porque además lo estábamos hablando antes de arrancar esta grabación. Se da la circunstancia de que en el primer capítulo hablábamos de la muerte de Manuel Loring Heredia, hijo de los todopoderosísimos marqueses de Casa Loring, Jorge Loring y Amalia Heredia. Eso sucede en el año 1891. Unos pocos meses antes de que se inaugure la calle Lario. Hoy vamos a hablar efectivamente del asesinato a puñaladas del apoderado, del gestor de la fortuna de la Casa Lario, Antonio Jiménez Astorga, en calle Lario. Eso ocurre en marzo de 1905 y bueno, me van a permitir el pequeño spoiler. En el tercer capítulo vamos a hablar de otro crimen que también conmociona a Málaga, año 1906, no solo en calle Lario, sino en el epicentro de donde se negociaban pues todo tipo de negocios, como fue el Círculo Mercantil, donde muere nada más y nada menos que un hijo del que fuera alcalde de Málaga, Miguel Sánchez Pastor. Es decir, eso ocurre en el año 1906. Estamos en un momento histórico donde hay crímenes que dejan absolutamente conmocionada a la sociedad malagueña por la naturaleza de las víctimas. Por eso te digo, porque además da la impresión de que son fruto también de una convulsión social, ¿no? De un momento de lucha de clase y que cada cierto tiempo, ¿no? Eso explota. Exactamente, explotan y salen a la luz de esa manera, ¿verdad, Salvador? Bueno, es que la coyuntura social del momento era complicada. Ten en cuenta que la industria había caído. Este señor pues se hace cargo de todas las posesiones de la gran casa, como le decían a los Larios, y todo es como fruto de la Gloriosa. Sabéis que con la Gloriosa pues tienen que correr por los tejados del palacio de los Larios para poder quitarse de los trabajadores de la industria malagueña, que si no seguramente lo habrían linchado. Eso le da cierto miedo a los Larios y entonces se lo encargan a un apoderado, que el apoderado empieza a adquirir cierta relevancia y hasta ser prácticamente el señorito de Málaga. Es un señor que es el que compra las 107 parcelas que sería la calle Lario. Es el señor que gestiona todo el capital de los Larios. ¿Para él, no para los Larios? No para los Larios, pero imagínate, no sabemos... Pero él también tenía su fortuna particular. Claro, él era bodeguero. Y su fortuna iría creciendo al pairo de Claro, pero él adquiría un poder que no tenía, claro, al amparo de los Larios. Él era bodeguero, conocido, oriundo de Torros, pero cuando hace el verdadero... ¿Era bodeguero? Era bodeguero. Claro, él era el dueño de la bodega Jiménez y Lamotte, que en 1916 se vende a la familia Lario, en concreto al tercer marqués, y es el origen de esa bodega de la Casa Lario, ¿no? Y de la ginebra que todos conocemos. ¿Y sabéis cómo conoce a los Larios, cómo llega un poco a convertirse en esa persona de confianza? En principio no, pero vamos, imagino que con los intereses que tenían comerciales, ten en cuenta que como bodeguero ya tenía cierta relevancia, pero él le compra a los Lamote, le compra la finca de los Lamote e incluso dentro del trato entra la fórmula de un coñac muy curioso, que era el 1866. Entonces, cuando sigue existiendo a día de hoy, cuesta trabajo conseguirlo, pero que se rentabiliza bien y la gente lo compra, ¿no? Bueno, pues es un señor que yo creo que en esas ventas, esos negocios que tenía a medias muchas veces con los Larios, pues ellos pensarían que era el hombre ideal para gestionar la fortuna y ser apoderado mientras ellos están fuera de Málaga. Porque los Larios se le cuentan que tan solamente una vez vienen de incógnito a Málaga y lo hacen a Torre del Mar. O sea, que a Málaga capital directamente no viene. Fijaron el miedo que tenía que cuando se inaugura la calle Lario es el apoderado, el que ellos no van. Ellos no vienen. Es que me resulta por muy ese clima de convulsión, ¿no? Claro, me resulta muy interesante lo que está contando Salvador, porque estamos hablando de que calle Lario se inaugura en agosto de 1891, pero es que la revolución de la Gloriosa que provoca la ruptura total de los Larios de Málaga ocurre en Málaga, en concreto en septiembre del año 1868.
Más de Eso- 20 eso te años iba a decir, antes, mucho antes. los larios huyen por los tejados del palacio, como muy bien ha contado Salvador, se refugian en la aduana, allí logran el salvoconducto para irse a Gibraltar y de allí se exilian a París. Y tanto Martín, el patriarca, como Manuel Domingo, que es el de la escultura de Benlliure de la que disfrutamos en Calle Lario, los dos mueren en París. Nunca más quieren saber nada más de Málaga y dejan aquí a su hombre de confianza. Desde que se produce ese exilio, Antonio Jiménez es su hombre de confianza. Sí. Siempre Efectivamente. fue él, ¿no? Él, Siempre. mira, hay un dato para que todos los que O sea, nos por siguen. lo cual hablamos de que estuvo Él 30 o tiene 40 tiempo. años en esa... Claro, él tiene yo tiempo. pensaba que había sido menos No, tiempo. él tiene tiempo de convertirse y de amasar su propia fortuna también al calor de la fortuna de los Y larios. estaba, como dicen ahora los jóvenes, en su prime, ¿no? O sea, Hombre, era totalmente. Era aquí el top. el top. Entonces, el pequeño detalle para que los que nos siguen vean el tipo de fortuna que amasaba. Él era el encargado de la gestión de las 1000 viviendas que poseían los larios en Málaga, teniendo en cuenta que en aquella época solo había 7000 viviendas en Málaga. Qué barbaridad. Podéis haceros Bueno, cargo. Vamos. Hay muchas de- viviendas de esas que aquello. son propiedad de los Larios a día de hoy en el Sigue centro siendo, histórico de Málaga, ¿eh? Bueno, y no muy Calle lejos de Larios- aquí, ¿eh? Calle Larios sigue siendo de los Larios. Qué Por barbaridad. ejemplo, A día de hoy. El edificio de esquina con lo que es Atarazanas, con el mercado central, ese y el de al lado son propiedad de los Larios, por ejemplo. No nos vamos muy lejos, estamos aquí al lado. Y todo eso lo gestionaba Este hombre. Claro, Antonio hombre, claro. Jiménez Astorga, que se le llamaba eso, el todopoderoso, bueno, el dueño y señor de la Casa de los Larios. Y cuando se inaugura Calle Lario, él es el único miembro de esa saga, porque es verdad que en la inauguración de Calle Lario está Carlos Larios, que es el marqués de Guadiaro, que fue uno de los pocos que no huye, y ya, bueno, la tercera generación de los Larios también vivían en Málaga, pero los dos importantes, los que provocan toda esa saga todopoderosa del siglo XIX, ellos ya no estaban en París. Y cuando se inaugura Calle Lario, él es el único representante como jefe de la casa que acude a esa inauguración de la Calle Lario. Y él, porque los miembros de la Casa Larios no quieren participar en todo esto, pues por miedo a todo ese clima de convulsión, él sí logra controlar eso, es decir, él en esos actos de representación que tú dices no suele tener problemas y es una figura respetada. No Sí. suele tener problemas, pero yo diría que los Larios no dejan de venir a Málaga por miedo. Hay una fractura emocional enorme y no sirven de nada ni las cartas del ayuntamiento, ni la placa, ni las placas, ni los homenajes, ni casi las súplicas del ayuntamiento que piden por favor que vuelva. Martín Larios vuelve a Málaga una vez fallecido. Porque su máximo anhelo, y así lo deja recogido en su testamento, es que por favor se le entierre en la capilla de las Hermanitas de los Pobres, que el asilo lo construyó él de su bolsillo. Él sí está enterrado en Y él, en Salvador, Málaga, por tú ejemplo. decías que sí, que era respetado, que él no vivía eso. Era respetado y a la misma vez temido. Es un hombre con tanto poder, es el que se encarga de contratar trabajadores. Ten en cuenta que la fábrica de los Larios, la industria malagueña, tenía más de 2000 trabajadores. Imagínate, aparte toda la industria aneja que tenía, que eso daba muchísimo empleo. Ese es el motivo por el cual, aunque se pensó muchas veces que podía ser obra de un anarquista, el asesinato de este hombre. ¿Temido por su poder o por su carácter? ¿O por las dos Por cosas? las dos cosas. Por ambas. ¿Cómo era su carácter? Normalmente se ¿Cómo- unían cómo- Era ambas. un hombre huraño, además, en cuanto tú lees la transcripción del juicio, pues hay que escuchar las dos partes, cómo se manifestaban tanto el abogado defensor y lo que contaba uno y otro. Entonces, ¿Qué contaban de él? pues que era un hombre huraño, un hombre que, bueno, él vive en el número 6 de la calle Lario, en la tercera planta, entonces enfrente Con su hermano no tenía había hijos. No tenía hijos, no, No, estaba una casado. empresa de eléctrica enfrente, haciendo esquina con la calle Martínez, y es un hombre que tenía una vida prácticamente monótona. Vivía para el dinero. Vivía para sus negocios y para el dinero. De hecho, Para no lo amasar disfrutaba, una fortuna porque no lo sin tener disfrutaba. hijos. Para Fíjate que sus no la intereses, disfrutaba. efectivamente. Claro. Él vivía con su hermano José, con José Jiménez Astorga en ese número 6 de la calle Lario, y le dan muerte a la altura del número 12, Al lado. esquina calle Martínez. Es Muy que cerca. estamos haciendo permanentemente spoiler. Estamos haciendo una cosa que justifica o que explica muy bien por qué esto se enmarca o se vincula a Memoria Sur, porque hemos contado solo la historia. No hemos contado la crónica negra, no hemos contado qué es lo que No, pasa. claro. Claro, es que hay que dar el Hay que- contexto. no, y me para parece que la muy gente lo necesario, entienda. pero Hemos hablado de este señor y habría que hablar del otro también. Ahora nos para metemos. que veamos. vamos a pasar primero por los hechos y después pasamos al autor. Los hechos, ¿cuándo ocurren? ¿Cómo ocurren? ¿Dónde ocurren? ¿Cuál es la reconstrucción que Bueno, podemos ya lo hemos dicho, ocurren muy cerca de su casa, en la calle Lario, y ocurre... ¿El IVA venía de qué? Él iba a su casa.
Iba a su casa. A las 7:15 de la tarde, después de salir de su oficina, Trabajo, Iba a su casa. se dirige por calle Martínez y en esa esquina, en el número 12, es marzo del año 1905, y en torno a las 7:15 de la tarde se produce el encuentro con, con el agresor, Salvador Marín Criado, del que ahora daremos también todos los datos biográficos, y ahí se produce una trifulca. ¿Se conocían previamente, Salvador? Sí. Aunque hay veces que decían que no, ya leyendo lo que es el auto, sí se conocían. De hecho, él trabajó para los Larios, Salvador Marín. Muy poco tiempo, pero trabajó. Y bueno, ¿Se supone que él pudo despedirlo? No, se despide él mismo. Es que tendríamos que hablar del carácter de Salvador Marín para conocer el personaje. Estuvo 15 días y lo que dijo que se iba del trabajo es por la explotación que estaba sometido y por el poco dinero que le daban. Es otra persona de carácter Un choque de trenes. Un choque de trenes que termina en 12 puñaladas. Se encuentran allí 12 puñaladas. 12 puñaladas. No sabemos, bueno, ahora lo contaremos después, lo que pasó en el juicio y lo que se dijo de lo que pudo ocurrir allí, que no termina de estar claro, ¿no? Tantos años después no... No, porque fíjate, tú dicen que pudo ser, claro, era muy propio un asesinato anarquista. Podía ser un señor al cual le han pagado con la necesidad de trabajo que tenía para que quitara de en medio a uno de los grandes próceres de Málaga. Bueno, pues dice que en su casa no encontraron ninguna documentación, típico de octavillas, típico de revolucionario, y entonces se le achaca, igual que él hizo en el auto y en la carta que pide clemencia, pues lo que decía es que le había contestado muy mal. El uno le había pedido trabajo, de hecho conocía el funcionamiento de la fábrica, y el otro le había dicho que, bueno, le decía, pido trabajo porque tenemos hambre, yo y mis hijos, y le dijo que con la cara de ladrón que tiene, que se dedique a robar para quitarse el hambre. Dice que el otro se enfadó, y víctima de esa cólera que le entró, sacó, qué casualidad, que llevaba un cuchillo de grandes dimensiones. Él cuenta que el otro hizo ademán también de sacar una pistola que llevaba Antonio Jiménez. Eso lo sabrán ellos. Allí ¿Hubo testigos? Sí, había testigos. 7:15 de la tarde, los negocios están cerrando, pero sí hay testigos. ¿Y qué contaron? ¿Sabéis? Los testigos hacen referencia al ataque, pero no son capaces de hacer referencia a la conversación. Y de hecho, esos testigos son los que permiten que el apresamiento de Salvador Marín Criado sea inmediato en calle Alarcón Luján, cuando él sale huyendo. Cuéntalo bien, hace ademán de huir. Intenta darse a la fuga. Bueno, claro, por supuesto. ¿Y qué pasa? Él asesta a las 12 puñaladas a Antonio Jiménez Astorga y trata de huir por calle Alarcón Luján. El ruido de los testigos y el ruido de los vecinos, efectivamente, claro, alerta a uno de los guardas, a Manuel Moyano, que lo detiene y se lo llevan conducido ya a las dependencias policiales para tomarle declaración. Mientras en ese momento, bueno, pues Antonio Jiménez Astorga yace en el suelo malherido y se lo llevan rápidamente en coche. Da la casualidad que por ahí pasa el médico Sebastián Pérez Subirón. Sí, Pérez y se lo lleva en coche a casa de su hermano, que vive en el número 6. Pasáis muy rápido por determinados pasajes de la historia porque como la conocéis tanto, claro, para vosotros. O sea, yo es que estaba documentándome gracias a vosotros. José Galvez Ginachero, todos los grandes hombres. Todos estaban allí. Claro. O sea, lo atienden. Contadme un poco eso. ¿Cómo lo atienden? Al principio piensan que son menos heridas de las que realmente tenía. Bueno, desarrollemos esa parte. En cuanto el auto dice que había testigos, incide un número de testigos, que dicen los testigos que no me dio palabra, que automáticamente le atacó. O sea, que eso que cuenta él, que le pidió trabajo, eso parece que no se produjo. Y entonces, una vez que lo mata, mucha sangre, imagínate, incluso dice que por una de las heridas le salían los intestinos, o sea que difícilmente era recuperable este hombre. Y ya a la altura de calle Alarcón Luján, como bien cuenta Ana, pues lo que es un sereno y un guardia municipal son los que lo detienen. A partir de ahí, pues toda la preocupación ¿Cómo lo detienen? Porque creo que él hace ademán de coger el cuchillo o algo así, sí, y el guarda saca una pistola. Efectivamente. ¿Es así? Es así. Así que lo llevan detenido a la entonces y cárcel. Cuando ve que está en inferioridad, se queda quieto. Claro, y se queda quieto. Además, el hecho de entrar y salir de la cárcel para él era muy común. Ten en cuenta que después contaremos que él ha pasado largos periodos en la cárcel. Entonces, es que fíjate que documentándome, y eso necesito que me lo aclaréis, aunque vayamos dando saltos dentro de la historia, pero son interesantes, no me queda claro si es un delincuente, es un héroe, las dos cosas o ninguna. En las no dos lo cosas, tengo claro. Mezclado y agitado, en un contexto perfecto. Pero a mí me gustaría pararme un segundo en lo que ocurre en casa de José Jiménez Astorga, el hermano con el que vive Antonio, una vez que van allí Sebastián Pérez Subirón y nada más y nada menos que José Galvez Ginachero a hacerle esa primera exploración, ¿no? Primero,
ellos piensan que tienen nada más 3 puñaladas. De hecho, él puede hablar, Antonio puede hablar. ¿Y no dice le nada de lo que le pasa? No, en primer lugar dice que se encuentra muy molesto con las puñaladas. Eso lo recoge textualmente Narciso Pérez Escobar en su documentación histórica. Y después él le manifiesta a sus amigos los doctores que le extraña ese asalto que ha sufrido. Él no le da ninguna versión de... No le da ninguna versión. Solo tenemos la versión en del ese autor. Principio, como te digo, los dos médicos, dos de los médicos más reputados de Málaga, no hace falta hablar de Gálvez Ginachero ni de Pérez Subirón, bueno, pues le diagnostican esas tres puñaladas, pero poco a poco su estado va empeorando hasta que a los 4 días... Después de 4 días de agonía, muere en el hospital civil. O sea, él no muere en Calle Larios, como se ocurrió con Manuel Loring. Pero bueno, aquella momento en la casa, yo me lo imagino, y tuvo que ser pues de extraordinaria tensión, ¿no? Vayamos al perfil. Bueno, el perfil. Salvador Marín Vizco, el pucherero. Es el apodo que le tienen en el pueblo, el Borges. El Borges, pueblo de origen. Intuyo yo que Salvador, no el nuestro, le tiene poca simpatía al personaje, ¿no? Poca ninguna, porque además, fíjate, os cuento, él nace en 1867, es un hombre que pertenece a la partida de un bardolero, que es el Melgares, e incluso el que se encarga de cuidar a un niño que han secuestrado. Imagínate desde el inicio ya cómo es este personaje. Él dice al final... Eso de jovencito. De jovencito. Está metido en un montón de líos. Es la persona que cuida a un niño secuestrado. Sí, él le da de Cuenta comer. un poco esto, porque ese niño secuestrado. La partida de secuestra a un niño para pedir un rescate a una familia del pueblo. De una familia del pueblo que tendría. Entonces él se encarga, ante el abandono del niño, pues se encarga de darle de comer y darle de beber hasta que los rescatan. Participan con los secuestradores. Lo que pasa es que fíjate cómo le da la vuelta a la tortilla, que al final los padres indemnizan a Salvador Marín como que ha estado manteniendo al niño y gracias a él no se ha muerto. O sea, no es un delincuente. Tío suertudo, un tío con una suerte. Busca vidas. Y que además, como diríamos aquí, con mucha labia. Claro. O sea, es decir, él es capaz de Pícaro. Darle la vuelta, claro. Un buscavidas y un sinvergüenza. Fíjate, lo llaman a fila. Antiguamente lo llaman a fila, no tendría ni 19 años cuando lo sortean. Lo sortean y se va a Madrid al Regimiento Saboya número 6. Allí resulta que le nombran un servicio propio de los que hemos hecho la mili, una imaginaria. Entonces la imaginaria llega al sargento Villanueva y le pide que le dé novedades. Entonces le abandona su puesto, y un imaginaria no puede abandonar su puesto ni para dar novedades al oficial. Entonces el oficial le regaña y encima le da una bufetada. ¿Qué te crees tú que hace Salvador Marín? Hombre, quedarse quieto seguro que no. Coge el machete que tenía en la mano y a por él, va a por él. Sangre caliente. Claro, el otro lo que hace es que intenta a golpes, pues lo hiere y al final se va y lo denuncia y le hacen un consejo de guerra. Consejo de guerra que lo condenan a cadena perpetua por lo militar, con lo cual se va a Ceuta. Por ese episodio. Sí, claro, es que ha agredido a un Él superior. se libra 2 veces. O sea, me parece insólito. Es decir, Fíjate, tiene 2 cadenas perpetuas y de las 2 se libra. Incluso en los archivos de Narciso Díaz Escobar, en el relato de aquellos días y en el perfil de Salvador Marín Criado, Narciso Díaz Escobar habla de que no solo fue cadena perpetua, sino que fue pena de muerte, que parece que el oficial posteriormente muere. Entonces se libra 2 veces bueno, estamos haciendo spoiler, pero se libra 2 veces de la pena de muerte. Sigamos por ese orden. Entonces, claro, está en el penal, en Ceuta, en el penal del regimiento fijo, y resulta que estalla la guerra de África. Hay un decreto, se firma un decreto que todos aquellos penados que quieran redimir pena pueden ir a la guerra. Entonces este es uno de los que se apunta junto con algunos más. Tiene la suerte que de las primeras escaramuzas que tiene con las tropas de los rifeños, pues el tío termina haciendo un acto heroico, con lo cual lo condecoran con una cruz de plata con distintivo rojo, y a los pocos días otra vez tiene una acción de guerra donde tiene cierta suerte. Pues fíjate, entonces al final este hombre, gracias al decreto, a participar en esta escaramuza, se libra de la cadena perpetua y de la pena de muerte. Ya es libre otra vez. En la segunda escaramuza tiene todavía suerte, a pesar de que lo hieren en la pierna izquierda, le dan un tiro, y se viene a Málaga, al Hospital Militar de Málaga. Más o menos entre que se cura hasta 39 días, más los 2 meses de permiso que le dan posteriormente, y se va a vivir con su padre, que vive en la zona de Capuchino, vive el padre. Bueno, ¿qué edad puede tener él? Él, pues, 20 y tantos años, no tiene más, si es muy joven. Cuando ataca a Antonio Jiménez Astorga tiene unos 38. Y Antonio Jiménez Astorga tiene 68.
Estamos en la primera parte Claro, de su Sí, de vida. su vida. Fíjate, él pide licencia, porque claro, tú cuando te licencias entonces de la mili, tú pasabas a la reserva. O sea, que tú tenías que pedir permiso si ibas a ausentarte de la ciudad y buscar trabajo. Se va a Bilbao junto con otro más. ¿Cuál es su profesión? No se le conoce profesión. Ahora de verdad, él ha trabajado de todo De la todo. vida y por haber. Se le Cuando dice se va- jornalero. Cuando se va a Bilbao, va a eso. Va a Bilbao echar a jornada. buscar a lo que buscar la no vida. encuentran trabajo en Bilbao. Se van a Santander. Tampoco encuentran. En Castrudiales está trabajando un tiempo, tampoco le parece bien y se vuelven de nuevo. Y sabemos que está trabajando un año de guarda y otro de mecánico dentro de unas máquinas. 3 años es lo que trabaja. Posteriormente, Esa es su vida laboral. su vida laboral, se viene a distintos puntos de la provincia, trabaja en Fuentepiedra, trabaja en el Tarajal, trabaja en Gibraltar, trabaja en el San Pedro, pero siempre trabajo de poca monta. Trampeando. Y día suelto. De Día Trampeando, suelto, nada. de aparcero, de guarda. Madre mía, ¿qué les contaría para colocarlo de Le pone guarda? al lobo al cuidado de la oveja. En fin, como ves, trabajo, él al final recala en la línea. En la línea están haciendo un dique y él se pone a trabajar allí de peón sin cualificar en el dique y conoce a la que sería su mujer. Allí tiene la única hija Reconocida. suya, porque después tuvo una querida aquí en Málaga, porque vivía en la calle Churruca con ella y en el barrio de la Trinidad, que ella sí tenía hijos, con lo cual por eso... Que hay no eran mucho- suyos. No eran suyos, pero él Claro, lo... efectivamente, él alimenta a las 2 hijas de su amante. Él sea, vive con ella En abandona a su realidad, mujer. 3 hijos que son a los que cuando va al Para lo encuentro que de pide- Jimena Astorga pide O a porque lo no que- tiene para darle de o a comer. lo que Efectivamente. utiliza de Son esos excusa, 3 en a lo que total. utiliza de excusa Si es que esa a la fue la hora de verdad- abordar. Si es que esa fue la verdadera Efectivamente. historia, que no la A lo tenemos que que utiliza creer, de ¿no? excusa a la hora Porque del lo, abordaje. lo malo que tiene este caso es que solo tenemos una versión. Por Totalmente. eso insistía yo tanto si en ese momento en el que los médicos lo atienden en la calle o en los 4 días de supervivencia en el hospital dijo algo. No, porque que nos le falta extrañaba, una parte de la historia. Que le extrañaba el ataque. Que le extrañaba el ataque. No le encontré Probablemente explicación. Antonio Jiménez Astorga pues también tendría algo enemigos pendiente también. con él que no querría, bueno, porque... Y seguro que tendría enemigos aparte de este hombre, porque un Indudablemente. hombre con ese poderío y con tantos trabajadores a su cargo, pues alguna que otra cosa le habría ocurrido. Vamos a contar también una parte. Vizco el Pucherero fue condecorado. Sí. Bueno, sí, efectivamente, con la Cruz Roja de Plata, el mérito militar, y además era una condecoración que implicaba también remuneración económica. No solo las sombras, también vamos Bueno, a y- ver las sí, luces. Claro, Y también de hecho, estuvo el Borges en Filipinas, se le ¿eh? considera un héroe de guerra. ¿En el Borges todavía? En el Borges hace Me imagino relativamente- que en aquella época ya no. Bueno, todavía. hace poco se ha publicado una investigación de Salvador Marín Criado, Sí, sí, el Vizco sí. Pucherero, vecino ilustre y héroe de guerra. Sí, sí, sí. Al final la historia, Juan, depende de cómo la cuentes, pero esa Ya, investigación pero este lunar, es reciente. este lunar es reciente, te estoy hablando de unos pocos imborrable, años. ¿no? Unos pocos años. Ya. Por eso te preguntaba si era en la época previa a este No, no, crimen no. o era posterior. Además, Sí. lo hemos contado, por ejemplo, él cuando no encuentra trabajo, llega ahí largos periodos que no encuentra trabajo, se alista otra vez al ejército. En este caso es al ejército de expedicionario a Filipinas. En Filipinas algo pasaría porque estuvo preso 19 meses. ¿Otra vez? Otra vez. Que no tenemos datos de lo que pasó allí. Entonces, fíjate, No debió de la ser cabra muy tira grave. para el monte. ¿eh? No debió de ser muy grave No, porque eran 19 Hombre, meses. la justicia pero militar ya sabes cómo es. por eso. Fíjate, no debería ser muy grave, pero 19 meses. 19 Otra meses, vez otra volvemos vez. a Sí, la... probablemente algún tema disciplinario, según la ley. Que era un tío, como tú decías, de sangre caliente, un tío violento. Dice en la mayor parte de la biografía que un tío desgraciado. Yo no lo considero desgraciado, sino un hombre que no sabía tampoco contenerse, ¿no? Porque, si no, fíjate. Contadme ese segundo periplo militar. Y esta parte de la medalla y aparte de Filipinas, ¿dónde Bueno, más? Filipinas. Ahí en Filipinas ya coge la licencia total y en Filipinas hay quien dice, sobre todo en ese libro que tú comentas, que fue condecorado. Yo no he encontrado por qué se le condecora ni por qué, ni Datos. si es cierto, porque sabes que en estos personajes se va creciendo una bola y un bulo que se va alimentando. Claro, y sobre todo en los pueblos funciona mucho la oralidad. Sí. La historia contada de De lo padre que se ha a hijo, contado, pero no se ha al final es como el documentado. juego del teléfono, Ya, ya. ¿no? No tiene nada que ver el primer emisor de ese mensaje con el quinto o el sexto. Claro. Imaginaros, a través de generaciones, pues es verosímil que la imagen que se tenga en el Borges de este vecino de Salvador Marín Criado, pues sea la de casi un héroe romántico, ¿no? Un bandolero. Sí, En el dibujo del personaje encaja más en el del delincuente que en otra cosa, de absolutamente. su origen. con lo del Absolutamente, niño- pero esa es la con lo del línea. niño que habéis contado. Esa es la línea de la investigación. Pero dais cuenta, o sea, me parece increíble la figura de este individuo como personaje negro por el salto de un extremo al otro.
Es decir, de ser o sea, su vida era siempre en alta frecuencia, ¿no? Golpes de suerte o de tragedia. Condecorado o pasar a la cárcel. Un Claro. vaivén constante. En el momento que tiene la necesidad cubierta, parece que la cosa funciona. En el momento que ya no tiene dinero en el bolsillo es cuando empiezan los problemas. Entonces, claro, fíjate, una personalidad doble que no es buena, ¿no? Ujú. Lo detienen, vamos a ir en un recorrido histórico. El entierro, me imagino que tremendamente multitudinario, ¿no? Como una Entierro persona, multitudinario, casi de luto, porque una persona se más hace- potente de la época, claro, ¿no? se cierran los comercios, se bajan los escaparates, se Cierran los cierran los teatros. tranvías, los teatros. Entonces todo el mundo va, el gobernador, el alcalde, el presidente de la Diputación, el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, bueno, hasta el obispo, que es el que oficia el sepelio, y la verdad pues que media Málaga va al entierro de este señor porque había muerto uno de los grandes de próceres de la ciudad. Entonces, claro, imagínate, después vendrían algunos manos. Los nuestros están muy acostumbrados a este tipo de cosas. Algún que otro escándalo, algún que otro pescozón a algún político, porque antes, el anterior programa contamos que si Málaga se ha cebado con alguien a lo largo de la historia en esto de la Málaga negra, es con los políticos. Ya iremos desgranando aquí en Sí, sí, diferentes vamos, programas vamos, uno y tenemos otro, ¿no? Muchas historias que contar. Aquel entierro, bueno, pues se conserva en la memoria como uno de los más multitudinarios de los que ocurre en la Málaga de la época, e incluso se le compara la presencia de autoridades y sobre todo también de los círculos burgueses, que ahora vamos a ello, como lo comparan con una procesión de Semana Santa. Y entonces ahí, en ese entierro de Antonio Jiménez Astorga, se dibuja perfectamente la fractura social que provoca también este enfrentamiento. Ya había bueno, pues que estaba lloviendo sobre mojado, no solo con asesinatos, sino con huelgas, con persecuciones, con todo tipo de enfrentamientos entre la clase obrera, lógicamente, que era la que daba sustento a la gran industria de Málaga, y una industria que se venía abajo. Se venía abajo por la crisis de principios del siglo XX, por la filosera, en fin, por una serie de causas. Y allí está reunida, bueno, pues toda la gran clase política, la gran clase burguesa y, en definitiva, bueno, pues la Málaga ofendida, porque habían matado a uno de los suyos. Total, que en ese clima tan tranquilo y tan pacífico llega el juicio. Le hemos hecho a nuestro oyente un poco de spoiler diciéndole lo de la cadena perpetua, pero que no se lo crean porque la cosa no acaba así. No acaba Lo así. que pasa es que eso lo vamos a contar en el siguiente episodio, ¿no? ¿Os Así parece? es. Podemos, yo creo que eso podemos. me parece a mí que es Merece interesantísimo. la pena que haya una segunda Lo parte. abordaremos en un segundo episodio. Málaga Negra, un videopodcast de Diario Sur con Ana Pérez Brián, Juan Cano y Salvador Jiménez.